saludo para todos y bienvenidos a este canal, que es el de Cultura entre Siete Valles. Hoy tengo el gusto de poder charlar un buen rato con Fernando Sáez Aldana. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos, Julián. Para el que no lo conozca, voy a leer algo de su currículum, de una solapa de su libro. Del libro, precisamente, Arte y Música, que luego veremos, dice un poquitín de su currículum. Fernando Sáez Aldana, natural de Haro. Dice, ha publicado una veintena de libros, entre colecciones de relatos breves, como La Ouija y otros cuentos, el Decalón riojano, Sonata patética, también novelas como Hasta los huesos, la de Kundry, La casa, El expediente Adán, etc. Antologías de columnas periodísticas, que salían también en el periódico La Rioja. También teatro, con mujeres y teatro a la carta, y poesía en El Crepúsculo. Ha obtenido sendos premios literarios, entre los que destacan el Juan de la Cuesta en el 89, el Tiflos de Cuento en 1992, el de Buena Fuente en 1998 y el Premio de las Letras del Centro Riojano de Madrid en el 2009. Melómano consumado y pianista aficionado, ha participado en diversos talleres y ha escrito con notable éxito de crítica y público grandes joyas de la divulgación musical, que veremos hoy, en Redbook Ediciones, en el sello Manontropo, como Otra historia de la ópera, Música con historias, Guía práctica para escuchar música, Las perlas de la música clásica y este libro que veremos hoy, Historias de arte y música. Aparte de todo esto, imparte ciclos de charlas audiovisuales de introducción a la música clásica y a la ópera. Y ha participado en las 20 temporadas de ópera en DVD, organizadas por la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera, de la que es cofundador. Así que casi podemos decir que es un hombre del Renacimiento. Hace de todo y todo muy bien. Pues vamos a empezar quizás también hablando de un poquitín de su profesión y algo que tiene relación con su profesión. Vamos a empezar con el libro Hasta los huesos y algo más. Lo de algo más ya veremos a ver por qué es. Porque Fernando, aparte de todo lo que hemos mencionado, es doctor en medicina y especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Y ha publicado, pues gracias a su experiencia, este libro, Hasta los huesos. ¿Qué nos podrías decir, Fernando, de este libro? Pues mira, este libro, cuyo título es una paráfrasis de otra frase que suena peor, es un libro que yo escribí cuando tenía 35 años, más o menos, y estaba un poco hasta allí de mi trabajo, hay que decirlo, porque la verdad que la medicina es un oficio muy duro, y especialmente las especialidades quirúrgicas más todavía, ¿no? Y un poco como válvula de escape se me ocurrió escribir un libro, un relato pseudo autobiográfico en el que un traumatólogo que está a punto de jubilarse se le ocurre escribir un libelo contra su propia profesión para que quien lo lea se le quite de la cabeza dedicarse a este oficio, ¿no? Fíjate, tenía 35 años y me puse en la cabeza de un traumatólogo que está ya a punto de jubilarse, que está harto de todo, de vuelta de todo, y que reniega un poco de su profesión, ¿no? Ese es un poco fue el origen de este libro. Pues la verdad es que, como alguna vez yo te comenté, con este libro lo deberíamos de leer todos, igual que el de La casa, que también, aunque no es lo mismo, pero también tiene relación. Bueno, La casa es una ampliación. La casa narra un día en la vida de un hospital público español, desde que amanece hasta la medianoche, va saltando de un departamento a otro, urgencias, quirófanos, consultas, planta, tal, contando los entresijos, lo que quizás el lector no pueda imaginar que ocurre en un hospital y que muchas veces, muchas veces me han dicho, ¿qué imaginación tienes? Digo, no, perdona, de imaginación nada, esto es absolutamente real. De hecho, hay retratado a mucha gente con nombres cambiados, obviamente, ¿no? Y es un poco también, fue el segundo
la segunda parte de una trilogía que ahora se ha completado con una obra de teatro que se titula Trauma y que está todavía está ya publicada, pero no se ha representado todavía porque es muy complicada. Pues yo cuando los leí, yo lo que dije, o lo que pensé, digo, esto tendríamos que leerlos todos, porque hay una gran diferencia entre la separación, vamos a decir, del edificio, los que estáis dentro, vamos a decir, los que estáis ahí trabajando, etcétera, y los que vamos de fuera. Hay una gran separación y a veces una incomprensión, porque no sabemos lo que hay dentro realmente. A veces se ha pensado el médico, un dios. O sea, se ha pensado, y claro, estos libros, o sea, lo deberíamos de leer todos para ver que son exactamente, que tienen sus problemas todos los días, etcétera, etcétera, que pasa exactamente igual que en otros tipos de trabajos, etcétera, etcétera, y hacen ver que son pues igual de humanos que nosotros, con los mismos problemas exactamente igual y todo igual. Deberíamos de leerlo para, no sé, para ver su trabajo real. Yo pienso que sí, sería una cosa interesante. Pues fíjate, cuando tú dices con 35 años, o yo tengo aquí puesto 37, pero igual son 35, que es igual, yo me doy cuenta que lo bien escrito que está, porque tú tenías mucha proyección como escritor. O sea, vamos, yo no soy un crítico de arte ni mucho menos, pero he leído mucho, digo, está muy bien escrito, porque es que me acuerdo además, no sé si fue con estos libros, no me acuerdo, de una crónica que te hicieron entonces, no me acuerdo exactamente, pero sí que me acuerdo de la pregunta y de la respuesta. Me acuerdo de una pregunta que dijeron, oye, ¿tú te vas a dedicar a esto? Y la respuesta tuya, para mí fue antológica, que tú dijiste, dice, con el pan de los hijos no se juega. Y me parece, claro, porque mucha gente dice, sí, yo me dedico a esto, dejo todo y me dedico, no. Pero es que, aunque tengas muchas facultades. Sí, a ver, para mí la palabra aficionado, ojo, porque para mí solo significa que no eres profesional en el sentido de que no vives de eso, pero no, que no te tomes ese segundo trabajo, esa segunda ocupación con el mismo rigor, la misma seriedad que si vivieras de ello. En ese sentido, no me considero un aficionado, me considero tan escritor como me considero un médico, ¿no? Y bueno, Anton Chekhov, que el famoso escritor de relatos ruso, que era médico y en ejercicio, siempre decía que la medicina era su esposa y la literatura su amante. Cuando se cansaba de una, se acostaba con la otra. A mí me ha pasado un poco lo mismo con esto. Me he pasado toda mi vida profesional robándole, el escritor le robaba el tiempo al médico y el médico se lo robaba al escritor, cuando un escritor y un médico necesitan todo el tiempo. Sí, pero bueno, hay válvula de escape difícil, también, y aún así, fíjate, pues trabajando... Y la música. Bueno, y luego la música, claro, porque bueno, a mí Julián me enseñó a leer música hace 40 años, y a partir de ahí estudié piano, estudié armonía, llegué a examinarme hasta de cuarto o quinto de piano en el conservatorio por libre. Sí, pero el quinto piano de antes no es como el de ahora. No tiene, o sea, han cambiado. El quinto de piano de antes es como ahora un octavo. Así es. Por lo menos, sí. Porque antes había hasta sexto, creo. Bueno, de piano era hasta octavo. No, había octavo y luego había grado superior. Pero ahora es el elemental aquí es hasta décimo. O sea, un quinto correspondería a un séptimo. Bueno, entonces el elemental era hasta cuarto. Sí, pero bueno, trabajando, como trabajaba haciendo guardias en el hospital y con una familia numerosa y robar tiempo para tantas cosas es complicado, pero bueno, pues hice lo que pude. O sea, como dices, es el alma de un músico en el cuerpo de un médico y todo eso, vamos a decir que lo une o tal con la literatura, o sea que... Sí, bueno, algo así, algo parecido. Sí. Algo parecido, muy bien, pues muy interesante. Hace poco leí una entrevista a un escritor cubano, Leonardo Padura, que tiene también series de televisión. Una de ellas es de un inspector, Mario Conde, de ahí en La Habana, que hace poco la echaron por televisión. Y él dice el escritor Padura, las historias más extraordinarias se encuentran en nuestro entorno. O sea, que no hace falta ir a sitios muy lejanos, sino en nuestro entorno. Claro, donde vivía él, en la misma casa donde vivió, ahí hizo se realizó
esta serie policíaca de Mario Conde, con sus mismas calles, etcétera, etcétera, las mismas casas desvencijadas, todo igual, tal y como es La Habana, y hoy ha tenido mucho éxito, no hace falta. Tú, por ejemplo, también otro inspector de policía, Adán, con también un sitio cercano, pues tratas una obra interesantísima, que es precisamente, la tengo aquí, es El expediente Adán. Háblanos un poquitín de esta. El expediente Adán tiene una estructura literaria curiosa, es una serie de documentos, son 61 documentos, que un inspector de policía al que le encargan una investigación va acumulando, muy heterogéneo, de muy diversa procedencia y contenido, pero el meollo de esto reside en las ruinas del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, que está aquí, al lado del Clavijo, ¿no? Clavijo, sí, sí. Había una época que me dio fuerte por la historia de los cátaros, esos disidentes cristianos del siglo XII-XIII, que la Iglesia de Roma consideró herejes y persiguió con una hazaña hasta que acabó exterminándolos a todos, porque no toleraban la disidencia, ¿no? Y bueno, de hecho la Iglesia organizó la única cruzada que organiza contra cristianos y en territorio europeo fue contra los cátaros en el sur de Europa, sureste de Europa. Y yo hice una mezcla de la historia de los cátaros con unas excavaciones que se realizan, que además eran reales, venían estudiantes, había un campamento de arqueología en el monasterio, y a mí se me ocurrió que en esas excavaciones aparece algo que tiene que ver con todo esto de los cátaros, y bueno, pues es un libro en ese sentido un poco curioso, porque hasta el último documento dice, con esto, ¿por dónde me lleva? Porque de repente pasas de describir una epístola a la siguiente al Papa Juan Pablo I, que muere con un papel, cuando lo encuentra con un papel muerto en la mano que tiene que ver con esto, o sea, hay una mezcla que dice, bueno, esto es este batiburrillo, al final todo va encajando en la investigación de este hombre, que es Florentino Adán, por eso se llama así el expediente Adán. Y claro que encaja. Y yo lo que tenía apuntado aquí es que la labor de documentación es importantísima. Aquí has tenido que trabajar, pero mucho. Mucho, porque primero, ya solo para empaparme de cátaros, tengo una biblioteca que, bueno, tengo hasta libros con los testimonios de los juicios de la Inquisición en francés, de cómo los interrogaban, porque aquello era lo de la Inquisición, nació en España, la leyenda negra es la Inquisición, pero la Inquisición nació en Francia, y nació para perseguir a los cátaros, y nació 2 siglos antes que la española, que cuando aquí quemaron al primer hereje, en Francia llevaban ya 2 siglos quemando. Y de hecho, por toda Europa han quemado mucho más en España. Mucho más, pero bueno, aquí en España la que tiene la fama es esa, ¿no? La española. Pues la verdad, un libro muy interesante, o sea, investigación en otros muchos, como dices tú, en pistolas, bueno, muchos, o sea, vamos, es casi una labor enciclopédica con un relato dentro, o sea, importamos, muy interesante. Voy a hacer aquí un breve inciso, aprovechando, yo también tengo un vídeo en YouTube que se titula Música entre 7 valles, que habla sobre canciones que están dedicadas a La Rioja, en ritmos de pop, rock, pues un poco de funky, etcétera, etcétera. Y precisamente como Fernando es de Aro, ahí hay un par de canciones que tienen un poco de relación con lo que estamos hablando. Una que es El Correo de Aro, que habla de un tren que había de vía estrecha desde Aro hasta Azcaray. El ferrocarril de Azcaray. Con un tranvía pequeño, que llamaban como, o sea... El Bobadilla. El Bobadilla, exactamente. Yo creo que era en plan despectivo, pero oye, que cumplía su función. Y que es una pena que todo eso... Bueno, es uno de tantos trenillos de vía estrecha que se desmantelaron en España porque no serían rentables, lógicamente, y que ahora a cuántos no les habrá penado, porque aquello ahora con el auge del turismo y tal, imagínate un trenillo de estos a Azcaray, ¿no? Azcaray, que es una ciudad, una localidad turística de primer orden, ¿no? No solo en La Rioja, con la estación de esquí. Y luego, pues sí, han reconvertido en vías verdes lo que han podido, los tramos que
que no se han destruido, una pena. El Aro, además, salía de la estación del ferrocarril de Aro, luego tenía luego una pequeña estación aparte por ahí, y nosotros le llamamos la caja de cerillas, claro, porque iban los dos sentidos, ¿sabes? Que la caja de cerillas se podía ir para aquí o para ahí, y podía ir, llegaba allí y no podía dar... No podía. En Ezcaray tenía una plataforma que daba la vuelta, o sea, se giraba y se daba la vuelta. Vías de San Francisco. Sí, y en Ezcaray, yo creo que en la estación donde acababa el tren ahora hay un bar o un restaurante o algo así. Sí. Pues todo esto se relata en la canción esta, El Correo de Aro, con aspectos un poco de jazz, un poco y tal, y bueno, de una historia que pasa, y simplemente quería mencionar una cosa, pero se me ha ido la mente. ¿Había otra canción? Sobre el corredor, no, sobre el mismo corredor de Aro, pero bueno, si me acuerdo ya de... Bueno, pues también hay otra canción que está basado en un monasterio que está al lado de Montenaturce, que es el monasterio de Albelda. El monasterio de San Martín de Albelda, que también fue muy famoso. Pues ahí, según cuenta, pues llegó un obispo desde Antioquía, en Francia, en la región de Francia, llegó haciendo el camino hasta el monasterio de Albelda porque quería encargar un códice manuscrito. Mientras lo hacían allí los monjes, fue a Santiago de Compostela y cuando volvió, pues recogió el códice y se volvió hacia su zona. El códice existe. Existe, es una cosa que es real y ahí está. Una joya. Exactamente. Y este obispo se llamaba Godescalco, dicen que fue el primer peregrino, por lo menos que hay una referencia con nombre, Godescalco. Y el monje, o el que parece que era, bueno, el que estaba con los escribientes se llamaba Vigila. Por eso la canción se llama Godescalco y Vigila. Nada, simplemente esto es como un inciso. Verdad, esa historia de San Martín de Albelda, que tenía un escritorio impresionante de monjes copistas y tal, y del Códice Albeldense también está narrado en este libro, porque tiene relación. Por eso es por lo que decía. Y ya me acuerdo de lo que quería decir antes, que de la canción El Correo de Aro me prestaron los amigos del ferrocarril de aquí de Logroño y tiene pues el Correo de Aro real como era el tranvía. O sea, hay imágenes, otras que no son, pero hay imágenes que son reales de cómo era entonces la estación, cómo era el correo, hay fotos. El tren, el tranvía, etc. Hay fotos del simplemente tren, como cosa curiosa. Nosotros, de chavales que nos bañábamos en el Tirón, al lado de la vía, iba por arriba por un talud, y veíamos pasar el Bobadilla cuando nos estábamos bañando en el río. Sí. Entonces nos parecía un tren maravilloso. Bueno. Ahora diríamos, oye, pues es lo que es, pero bueno. Con aquellos asientos de madera. Sí. Muy bien, pues pasamos, bueno, es que hay tantos libros, tanto interesantes. Este, por ejemplo, Las perlas de la música clásica. Este libro es, como dice aquí, una guía de breves obras maestras de 100 grandes compositores. No sé si no quieres decir, bueno, es que hay tanto que decir porque hay tantas cosas. Mira, este libro, lo primero decir que así que me lo prologó generosamente como él, es el Pablo Sáenz Villegas. Y es un conjunto de 100 obras de 100 piezas musicales con una guía de audición, es decir, aparte de unas pocas líneas sobre el autor, sobre la obra, sobre las circunstancias de su creación y tal. Luego quizás lo más interesante es que tiene un código QR que se escanea y se puede escuchar, y una guía de audición minutada, es decir, en el minuto 00 el sexteto comienza, en el minuto 054, y entonces se puede escuchar y seguir, y es una manera de entender mejor, de comprender mejor cada una de las 100 obras que hay de todos los estilos, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI o XX. Sí, me ha chocado está hasta, bueno, complicada a veces hasta la pregunta sin respuesta. La pregunta sin respuesta de Charles Ives también está ahí. Sí. O sea, que sea hasta vamos a decir, de lo moderno que hoy en día, digamos, de lo que consideramos moderno las personas que no están metidas en la música contemporánea. Bueno, y hay más también. Creo que está también la de John Cage, ¿no? Sí. La de...
4:33, 4 minutos 33 segundos, Sí, sí. que es una obra de John Cage que se sienta un pianista delante del piano, coloca la partitura, levanta la tapa, la baja y hemos terminado. ¿Eso es una obra de arte o una tomadura de pelo? Pues no te la verá. Por eso, además, yo lo pongo ahí, genialidad o tomadura de pelo, ¿no? Pues sí, existen hoy en día muchas cosas de esas. Pues es la obra más conocida de John Cage. Sí, por eso, precisamente es por eso. La no obra. Pues mira, una cosa que quería decir antes de que se me olviden, todos los libros que vamos a describir hoy y todos los demás, los vais a tener en la descripción del vídeo, van a estar todos. Yo lo que quería decir que todos estos libros son joyas de verdad, para que los padres los lean, o sea, las personas, vamos a decir, de una cierta edad, que lo leamos porque vamos a descubrir infinidad de cosas, aunque seamos muy aficionados a la música, porque están hechos en lenguaje sencillo, pero no son sencillos, o sea, tienen su profundidad y su realidad, o sea, no están en plan, ay, bueno, no, son todos reales y están muy bien escritos y sobre todo didácticamente te enseñan mucho. Esto no solamente para los padres, sino para los hijos. Todos los hijos que estudien música, vale, que estudien música, pero yo veo y he notado a través de muchos años que a veces se aburren porque no se les enseña de una manera amena. Ya. No se les enseña de manera amena. Claro, y esto lo sustituye. Claro, es que a lo mejor la ventaja que tienen libros de divulgación escritos por aficionados, y lo pongo entre comillas, es que hablamos como nos gustaría que nos hablaran a nosotros, sin tecnicismos, porque muchas veces utilizamos, los médicos los primeros, que utilizamos un lenguaje que queremos que el que nos está escuchando lo entiende, y no lo entiende. Y yo creo que la virtud que tienen estos libros, y que tienen alguna, es también el llegar, como tú dices, a un amplio público lector, porque están escritos con sencillez, pero con rigor a la vez, sin pretensiones académicas, ¿no? Pero también son académicos, porque todo lo que dicen es cierto, o sea, no es decir, bueno... Pero no está explicado en plan libro de texto que te tienes que aprender para pasar un examen, sino de instruirte, divirtiéndote y aprendiendo. Yo veo que muchas personas, yo a unos que se lo he regalado, estudiantes de música, lo han disfrutado. O sea, los padres cuando veáis, esto es un consejo simplemente, bueno, consejo, simplemente lo que yo opino. Cuando veáis que los hijos a veces con la música clásica y tal, que no disfrutan, que estos, regalarle libros de estos porque van a apreciar la música y van a coger nuevas fuerzas. Yo, tanto estos como, o sea, tanto en los conservatorios como en las escuelas de arte, etcétera, etcétera, son libros maravillosos. Y ojalá me hubiera gustado a mí haberlos tenido cuando yo era jovencito, de verdad, lo veo así. Como por ejemplo este otro libro, Otra historia de la ópera. Cuando dice otra es porque hay muchos libros de ópera, lógicamente, pero dice este es un recorrido original e insólito por la historia del género lírico. ¿Por qué es original? Pues porque, entre otras cosas, lo que dice aquí se ocupa de aspectos que igual están menos estudiados, como es la importancia del libretista y el libreto. Vamos a ver un poquito, luego hay otro aspecto, pero vamos a hablar de este, la importancia del libreto. Es que es el gran olvidado, ¿no?, de las óperas. Cuando decimos la Bohème de Puccini, o la Carmen de Bizet, o Rigoletto de Verdi, nos olvidamos que la ópera es teatro, cantado y musicado, y que el teatro, el libreto es una obra de teatro, se diferencia en nada con una obra de teatro. Tiene su reparto, su división en actos, en cuadros, en escenas, sus entradas, sus salidas, sus acotaciones, y el papel del libretista es muy importante, mucho. Y de hecho, bueno, ha habido grandes libretos y para nada es un subproducto literario, y ha habido grandes colaboraciones fructíferas entre libretista y compositor, a veces no exentas de tensiones, porque ha habido... Como pasa siempre. Siempre, pero bueno, al final, pues la relación de Puccini con Illica y Jacosa, o de Boito con Verdi, o de Hofmannsthal con Strauss, pues han sido maravillosas, ¿no? Han producido unas obras de arte. De hecho, fíjate, cuando se murió Hofmannsthal, que era el libretista de Strauss, desde Electra, El Caballero de la Rosa, El Aldear de una cosa, cuando murió Strauss, las óperas de Strauss ya bajaron muchísimo de nivel, porque le faltaba el libretista, ¿no? También ha habido compositores que han hecho ellos, como Wagner, por ejemplo. Wagner,
que era un grafómano. Para mí, aparte de ser para mí, bueno, es un genio de los grandes de la música, ¿no? Pero era un grafómano. O sea, si se hubiera dedicado a componer las horas que se dedicó a escribir panfletos, folletos, tratado unos tochos así, unos ensayos que no hay quien se los lea, ¿no? Sí. Pero bueno. Y lo hubiera mejor además. Sí, también escribió sus propios libretos, que son extensísimos, porque una ópera de 4 horas, el Anillo del nivel 1 dura 15 horas, imagínate. O sea, y él lo escribía todo, no fue el único, Por ejemplo, Leoncavallo también escribió el texto de Payasos, ¿no? Y Mussorgsky también escribió el texto de Boys Gone, ¿no? Pero no es lo habitual es que los compositores echaran mano de un libretista. Y ese libretista podía hacer dos cosas: escribir el relato de cero, o, que era lo más frecuente, adaptar obras literarias preexistentes, sobre todo procedentes del teatro, porque estamos hablando de que la ópera es teatro, ¿no? Y por eso, pues desde Metastasio hasta, bueno, todos los escribe, todos los grandes, Da Ponte con Mozart, ¿no? Pues, quiero decir, ahora ya se tiende, fíjate, en los carteles de ópera ya se tiende a poner el nombre del compositor y del libretista. De hecho, antiguamente se ponía primero el del libretista. Nabucco de no sé quién, y debajo con un pequeñito con música de Giuseppe Verdi. Ahora ya se está un poco reivindicando la figura libretista porque es la mitad del producto. Fíjate que Wagner, como dice, bueno, que todo esto se explica perfectamente en este libro. Empezó a escribir los libretos al revés, o sea, empezó por la parte... El Anillo del nivel 1, él primero escribió la última de la tetralogía, mal llamada tetralogía, en realidad es una trilogía con un prólogo. El Oro del Rin es el prólogo, la primera jornada de tetralogía Valquiria, segunda Sinfrío, tercera El Ocaso de los Dioses. Él escribió primero el texto del Ocaso de los Dioses, y cuando lo escribió dijo: es que ahora tengo que explicar de dónde viene todo esto. Se fue para atrás, y entonces Sinfrío. Y lo mismo, al final fue para atrás, y cuando escribió el texto de delante a atrás, empezó a escribir la música de atrás a adelante. Exactamente. Pues hablando un poco de Wagner, que yo creo que ha sido, no sé, bueno, pues ya sabemos que por lo que escribió de los panfletos y tal, muy odiado por mucha gente, ha sido muy odiado, pero las personas, hoy en día, a mucha gente le gusta el cine le gusta mucho. Y Wagner, no sabéis lo importante que ha sido para el desarrollo del cine. Para todo el desarrollo del cine, Wagner ha sido importantísimo, porque Wagner fue, vamos a decir, el creador del leitmotiv, vamos a decir. El leitmotiv, para explicar, para quizás el que no sepa, es un pequeño fragmento musical, una pequeña frase que designa a cada personaje, más o menos así, ¿no? Hay un personaje... Bueno, personajes o sentimientos o objetos. Sentimientos o objetos, exactamente. Y cuando empezó el cine mudo, cosa muy curiosa, en Estados Unidos, claro, la gente iba al cine que era lo que había, el espectáculo que había, aunque fuera mudo, era lo que había. Y eran salas de 2000 personas. Y había un pianista, un pianista que era el que ponía la música, porque no había palabras ni nada. Y el pianista, muchos de ellos que habían venido por las guerras y tal, de toda Europa, que conocían todo esto muy bien, que eran grandes músicos, fueron a Estados Unidos, grandes músicos, pues ellos se inventaban de cada... Fijaros, esto ha pasado muy desapercibido. Se inventaban de cada película el leitmotiv de cada personaje, y luego había que mezclarlo. O sea, que eran grandes improvisadores, grandes creadores, etcétera, etcétera. Y todo eso después se ha ido desarrollando hasta en las películas de hace poco y hasta de ahora. Y, por ejemplo, en Tiburón, cuando viene el tiburón, hay una música característica que se repite siempre. O sea, eso se ha hecho en todas las películas. Una asociación de música con ideas, situaciones que sobran las palabras. Y todo eso viene de Wagner. Claro, porque Wagner hablaba a través de la música, de la orquesta. Y no necesitas entender muchas veces lo que están diciendo los personajes en alemán si conoces los motivos, sabes de qué va la acción solo por la música. Pues todo eso, fijaros la importancia que ha tenido Wagner. Y aparte, bueno, no se puede entender el resto de la música que viene después, no se puede entender casi a Mahler o a Schoenberg en los Gurri-Lieders, sino sí, sobre todo a partir de Tristán, ¿no? Fíjate, desde 1865, a partir de Tristán y el famoso acorde disonante de Tristán, que eso allí abrió las puertas a la música del futuro.
y a las vanguardias musicales. Ahí empezó la disolución de la armonía, que ya vendría luego con Schoenberg, la segunda escuela de Viena. Bueno, pues esto se menciona aquí, el libreto, etcétera, etcétera. Y otro de las cosas de las que se habla es el desenlace fatal de los personajes. Sí, Un estudio esto en importantísimo. realidad es un estudio sobre la muerte en la ópera. A mí se me ocurrió decir, bueno, ¿de qué se mueren los personajes en las óperas? Porque casi todas se muere alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. En la mayoría mueren y casi siempre es de muerte violenta, muy rara vez de muerte natural, de enfermedad, casi siempre de muerte violenta. Y entonces un estudio de la muerte en la ópera era un pretexto como otro cualquiera para hablar de ópera, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí desfilan cientos me parece que son 150 óperas o no sé cuántas, pero en el índice pues te vienen de qué mueren, pues por arma blanca, por arma de fuego, por asfixia, por catástrofe, por ejecución, por combustión, por intoxicación, por traumatismo, por violencia doméstica y de género. Sí, sí, fíjate. Y hay efectos que me han chocado, que me han chocado, hasta, claro, que en aquella época era hasta lógico, por dar a luz. Porque, claro, También. Porque en aquella época... Sí, hombre, Sieglinde muere dando luz a Sifrio. Pero fíjate, había mujeres asesinadas por varones asesinados por varones y varones asesinados por mujeres, también, de todo, y parejas asesinadas, y fratricidios, infanticidios, magnicidios, o sea, y bueno, pues es por eso otra historia, ¿no? Es otra manera de hablar de ópera. Hasta por un beso, casi. Pues de el diablo, bueno, casi. No, y por asfixia, por combustión, bueno, ahí es un... Pero no es, vamos a ver, no es, ¿cómo es la palabra esta? No es una cosa que se está exactamente escabrosa en mi reloj. No, se explica todo de manera muy natural. El desarrollo, el porqué, todo. Eso es, se explica, pues es una manera de explicar, en vez de... hay libros, historia de la ópera, ópera y empiezan personajes, argumento, acto 1, y te van contando. Pues es un momento centrado en esto y viendo un poquito por qué, ¿no? Otelo estrangula a Desdemona, o por qué a la judía la queman, o por qué Tosca se precipita al vacío por una almena, ¿no? ¿Por qué? Y también hay personajes que no mueren. Por ejemplo, tengo uno muy curioso que, vamos, yo lo desconocía porque no soy experto en ópera. Algunos habló de la muerte como una ópera que dice, que explica muy bien Fernando, estamos acostumbrados a las películas del oeste, de tiros, de esto, el tren, la mesa jugando, la soga, todos estamos acostumbrados. Pero antes que la primera película del oeste fue una ópera. Sí, señor. La primer western de la historia fue La Fanciulla del West, una ópera de Puccini que ambientó en la fiebre del oro de California del siglo XIX, que estrenó en Nueva York, y que efectivamente, bueno, ahí hay una historia muy larga de contar. Esa está contada en otro libro que no está aquí, que son músicas con historia, que son 18, me parece que son obras musicales que tienen detrás una historia muy interesante. Y una es esta que tú comentas, y es que una doméstica que entró en el servicio a casa de Puccini, la mujer de Puccini era muy celosa, la acusó de entenderse con su marido y la pobre chica no aguantó la presión y se suicidó. Y Puccini suicidaba mucho a sus personajes, ¿no? Porque a Tosca la suicida, a Butterfly la suicida, a Liu la suicida, a Sor Angélica la suicida. Y cuando estaba componiendo esta ópera fue cuando el escándalo aquel del suicidio. Y curiosamente en esta ópera es la única en la que no solo se suicida ninguna heroína, sino que ni se muere. Ahí no muere nadie, hay un final feliz. Que lo salvan. Como las películas del oeste, Deus Ex Machina, cuando está con la soga al cuello, que lo van a linchar, que es español, además, el bandido que va a robarles el oro, y la chica de la que está enamorada de él, y la que todos los mineros están enamorados de ella, lo perdonan por amor a ella y les dejan irse. Bueno, es un final insólito en Puccini, ¿no? Sí, no es verdad. Hay un personaje que lo he sacado, el de Kundry, no sé si se pronuncia así, Kundry, tal. De Parsifal, que ahí
bueno, es una historia tremenda también, como todas esas historias. Kundry es el personaje más complejo de todos los femeninos. O sea, es un personaje que cuesta entenderlo, porque es una reencarnación de la María Magdalena, es una reencarnación de la mujer que se burló de Jesucristo camino del Calvario, es una cosa. Y es la dualidad del bien y del mal. De repente está al lado de los buenos, de los caballeros del Grial, de repente está al servicio del malo, que es Cristo y tal. Y yo con ese personaje que a mí me fascinó, escribí esta novelita corta, que quedó finalista de un concurso de novelas cortas, y narra la pasión de una profesora de piano de un conservatorio español que se enamora perdidamente de un tenor fallecido muchos años antes, personaje que está claramente inspirado en Plácido Domingo, y con el que se comunica a través de un piano que había sido el tenor y por una carambola de la vida pasa a ser de su propiedad, y entonces ese piano le transmite, y bueno, pues ahí no lo voy a contar al final, pero esa es la historia. Y entonces ella al final, esta profesora de piano, que se llama Eva Morte, y que es un juego Eva, amor y morte, al final acaba creyéndose Kundry, una especie de paranoica perdida, creyéndose Kundry, y se dirige a Bayreuth, al festival de Bayreuth en Alemania, donde se va a representar Parsifal para redimir a Parsifal, porque ese tenor del que se enamora había fallecido en el escenario del Festspielhaus representando Parsifal. Bueno, pues esa es la historia de esta novelita. Pues no muchas cosas en pocas páginas. No me digáis que hay cosas interesantes y profundidad, y qué bien está reelaborado todo, Por ejemplo, Duncan, Macbeth, de la pareja Macbeth de Verdi, bueno, también hay vamos a decir, un dramón, pero claro, hay un magnicidio, participan los dos, al final todos, sí. O sea, eso es, y me va a gustar leer, porque es curioso lo que dice Lady Macbeth cuando va a morir, o bueno, cerca, dice una frase que es tan real como hoy día. Vamos a ver, el de la ópera está aquí. Lo voy a leer, que lo tengo apuntado aquí, que es en la página 86. Dice una frase que es, dice: la moraleja del drama, proclamada por la malvada Lady Macbeth, es tan tremenda como su plena validez en la actualidad. Dice así, el camino que conduce hasta el poder está lleno de crímenes, y pobre del que avanza con pie dudoso y retrocede. Esto sigue siendo real como la vida. Válido hoy día, como todos sabemos. O sea, si quieres llegar al poder hasta arriba bien, no retrocedas. Quiere decir eso, punto. Sí, bueno, muy bien. Por ejemplo, una cosa que hay muertes como, que en la ópera se ven muertes, pues es un espectáculo. La muerte cuando llega al final, con la música, casi siempre en tonalidades menores, todo esto. Y es sobrecogedor en muchos espectáculos. Incluso uno que hice en la de Diálogo de Carmelitas, que también es muy interesante, de Blanche y 15 monjas, un poquitín así. Diálogo de Carmelitas es uno de los finales más tremendos. Son 16 monjas de Compiègne que fueron condenadas a muerte en la Revolución Francesa, pues cayeron muchos clérigos, como sabemos, y las conducen al patíbulo, a la guillotina, y entonces la última escena, las 16 monjas van cantando una oración, subiendo, claro, normalmente esto no se ve, la guillotina está... La guillotina que la inventó un músico, un médico. Un médico, el doctor Guillotin. Habéis hecho grandes cosas. Sí, porque era una decapitación limpia, segura. Es que la decapitación por hacha o por espada a veces era horrible, unas carnicerías que no tuviera una puntería del verdugo. Bueno, el caso es que cada vez que cae en la cuchilla de la guillotina, la orquesta, yo no sé cómo lo hace, la percusión, la cuerda, hay un acorde terrible que te pone los pelos de punta, ¿no? Van subiendo todas. Van subiendo y al final se va quedando una sola.
el coro va disminuyendo y al final en la canción, por supuesto, en modo menor, claro. Y es tremendo, ¿no? Y si hay, yo creo que un final conmovedor, porque Puccini, permíteme, a Puccini siempre le han acusado de manipulador de emociones, ¿no? Que jugaba con la emoción de la gente, que le gustaba tocar la fibra, y efectivamente. Una vez le dijo a su libretista, escríbame algo que haga llorar a la gente, o sea, más claro no lo podía tener, ¿no? Y quizá uno de los finales más conmovedores es el de La Bohème, cuando la pobre Mimi, que está tuberculosa, muere en la guardilla pobre de su exnovio y sus compañeros, y cómo él se las compone para que muera sin que se den cuenta los demás, y sigue durante unos instantes, y cuando ya se da cuenta él que ha muerto Mimi. Bueno, es un final que, aunque lo hayas visto 50 veces, si lo hacen bien en el escenario, es muy difícil que no se te humedezcan los ojos. Es cierto. Era un maestro de emocionar. Yo eso de manipular emociones, es que según como lo veas. Las emociones están en todas partes. A ver, la finalidad del arte es emocionar, ¿no? Pues si no era un gran artista. Entonces... Claro. No, es cierto, sí. Pues fijaros, bueno, como repito, todos estos libros van a estar en la descripción del vídeo, todos, para que los podáis recibir, lo que queráis con ellos. Vamos, yo ya digo que os aconsejo, no digáis que no hay cosas interesantes en todos estos libros, vamos, interesantísimos, que se aprende mucho de música, de historia, etc. Se disfruta con la música, como con el siguiente libro, que es el último que ha escrito Fernando, Historias de Arte y Música. En este libro, pues, mira, cada uno de los capítulos, mira, te lo voy a explicar mejor, porque está dividido en dos partes. Cada capítulo son 100 capítulos, 100 capítulos, tiene 2 páginas, ¿no? Explícalos tú que bueno, en la página, en cada capítulo, bueno, son 100 capítulos que están ordenados por orden cronológico de creación de las obras de arte. Entonces, en la página impar hay una obra artística, con información básica de quién la pintó, en qué año, dónde está, medidas, tal, y debajo hay una grabación que se puede escuchar escaneando el código QR a través de la aplicación Spotify, ¿vale? Más o menos relacionada con la obra de arte. A veces la relación es muy estrecha y otras veces no tanto, pero si se ahonda se ve la relación. Y en la página izquierda hay un texto, que es lo escrito por mí, que de alguna manera pues se trata de relacionar ambas o de expresar lo que ambas obras le han sugerido al escritor, ¿no? Y bueno, pues eso, son 100 capítulos de todas las épocas, desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XX, y hay de todo, pues hay pintura, pero hay también escultura, orfebrería, hay y bueno, incluso hay una portada de un disco de David Bowie, porque es de un artista pop, y también de caricaturas, retratos de músicos, pero todas tienen que tener alguna relación con la música. Y una cosa que, antes de que se olvide, tanto en este como en los demás libros, al final tiene una lista de Spotify para que se pueda seguir, todo se puede seguir, o sea, que son todo como audiolibros. Son audiolibros en realidad, y una manera de facilitar, porque claro, tú puedes coger un capítulo y mientras coges, además es rapidísimo, coges el móvil, lo escaneas, te empieza a sonar, pero si no quieres hacerlo así, al final hay una lista de reproducción donde están las 100 y pico, digo 100 y pico porque aún ahí lleva 2 grabaciones. Piezas musicales por el orden que aparecen en el libro y que tú puedes simplemente con el dedito darle a la lista de reproducción y escuchar. Igual es más cómodo que andar escaneando, pero bueno, se puede hacer de las dos maneras. Y esto pasa en todos... todos los libros tienen códigos QR, sí. Por ejemplo, para mencionar algún detalle, hay también uno que tiene que ver aquí con La Rioja, un robo de Cristo. Sí, hay un capítulo que se llama Cencerros tapados. He procurado darles un título a los capítulos un poco creativo, un poco original, que se refiere a los lamentables episodios de expolio del patrimonio artístico riojano. Y además los dos tuvieron lugar en Nájera. Uno, a finales del siglo XIX, 1886, un arcipreste de Nájera vendió, porque necesitaba perras para arreglar la iglesia,
y me parece que pone por 1.600 pesetas o no sé qué, 1.500 pesetas, vendió un lote de obras de arte, entre ellas el tríptico de Cristo rodeado de ángeles músicos de Hans Memling, que fue una obra que le habían encargado el monasterio de Santa María de la Real, y lo vendió, y se lo llevaron por la noche, tapado con mantas, en un carro. A cencerros tapados es una expresión que significa con sigilo y en silencio, porque en Viernes Santo antiguamente, como no se podía hacer ruido, para que no sonaran los cencerros del ganado, les metían paja o tela y lo silenciaban. Y el segundo episodio tuvo lugar, este ya fue un robo directamente, en la Nochevieja de 1913 robaron otro tríptico de un maestro flamenco que, fíjate tú, tras varias transcripciones, en 2008 la sucursal londinense de Sotheby's lo adjudicó en 1,46 millones de euros, sin que el gobierno español haya sido capaz de recuperarlo. Y esto lo robaron impunemente de una iglesia de, creo que era la parroquia de la Santa Cruz de Nájera. Y bueno, pues es un... Y bueno, para dulcificar esto, la música que va es una maravillosa obra polifónica renacentista, magnífica, de Monteverdi. Entonces, bueno, pues un poco ambientada con la época. Muy bien. Por ejemplo, ahí Santa Cecilia, pues dices tú, bueno, Santa Cecilia, vamos a... Santa Cecilia, patrona por error. Patrona por error, porque aunque Santa Cecilia pues, es la oficial patrona de la música, y ha dado nombre a infinidad de teatros, orquestas, sociedades corales y festivales musicales, parece ser que nunca tocó nada. Porque en el siglo III, que es cuando esta presunta mártir del cristianismo, del primer cristianismo, la torturaron hasta la muerte, y 2 siglos después, o 3, apareció un escrito anónimo titulado El acta de Santa Cecilia en latín, una de cuyas frases decía que cantendibus organis Cecilia domino decantaba dices, y se lo tradujeron como que Cecilia cantaba mientras sonaban los órganos, mientras la torturaban, imagínate. Entonces parece ser que en el siglo III el órgano era un fuelle para avivar el fuego, o sea, potencialmente un instrumento de tortura, y que el término cantendibus puede ser una errónea traducción de candentibus, candentes, los hierros candentes que usaban para torturar. Pero bueno, sea leyenda, sea historia, sea cierto, sea falso, el caso es que Santa Cecilia ha inspirado infinidad de obras de arte maravillosas, plásticas y musicales como esta, en la misa de Santa Cecilia de Gounod, de la que se ofrece aquí el Benedictus. Pues es que muchas leyendas acaban convirtiéndose en realidad. No, o sea, no que sean reales, sino que la historia se acaba convirtiendo en hechos que luego son reales basados en una leyenda. El bulo es muy antiguo. Sí, exactamente. El bulo lo que es... No es un invento del siglo XXI. O sea, las noticias fake y el bulo son de todo. Como decía, si sabíamos que probablemente casi toda la historia son bulos y lo creemos así, porque no tenemos, es decir, no podemos saberlo. Pero en este caso, bueno, pues es así, no tiene maldad. No tiene vuelta atrás. Santa Cecilia es, si quiera ser o no, la patrona de la música. Ya está. Y como dice aquí, dice, sin haber tocado nunca un órgano, y como aparentemente pues murió virgen, ni órgano, ni de iglesia, ni tampoco de nosotros. O sea, la virgen, mujer, pues... Es que siempre aparece además tocando un órgano, un organito de estos portátiles en la época, ¿no? Del barroco. Pero bueno, tantos nombres que ha prestado a la música. Santa Cecilia, orquestas, etcétera, teatros, etcétera. Bueno, tengo aquí, pues, esto me gusta porque la gente sí que tiene conciencia, o dice, Beethoven fue sordo, o vamos, fue sordo, se quedó sordo. Pero claro, quizás se sabe menos que Juan Sebastián Bach al final también se quedó ciego. Sí. Por eso tiene aquí Fernando. Hay un capítulo que se llama Catarata y Fuga, haciendo un poco una paráfrasis humorística de Toccata y Fuga, porque este hombre, Bach y Händel, los dos grandes maestros del barroco tardío, que nacieron el mismo año, bueno, fueron víctimas del mismo charlatán, presunto cirujano ocular, un tal Taylor, que iba por los pueblos con un carromato decorado con ojos, o sea, un marketing en la época, y que operaba cataratas y los dejaba, les hundía el ojo, se los dejaba ciegos, ¿no?
y además les operaba, les tapaba, decía, esto destapen, no destapen hasta dentro de 8, 10 o 15 días, ¿no? Porque para cuando se lo destapaban estaba ya con el carromato, había alargado, y de ahí lo de fuga, ¿no? Claro, sí. Catarata y fuga, Que se fugó. y que además, y el subtítulo, porque todos los capítulos llevan los subtítulos, Sí. los dioses saben cómo castigar, porque este Tello acabó ciego también. Espero que no se autooperara de la catarata. Y viene el famoso retrato de Hausmann, de Bach, que es el más conocido que hay, y como pieza musical para escuchar, el arte de la fuga, que es el que practicaba el oculista este, El ¿no? oculista en cuanto es muy fácil, es decir, 15 días ahí, tapó, pero él ya le había dado... Pues esa es la historia que cuenta este capítulo. Es interesante. O sea, un homenaje a yo que he vivido, bueno, y tú viniste ahí también, en la calle donde yo vivía, doctor Castillejo, el doctor Castillejo, eminente oftalmólogo, o sea, un homenaje para él que, vamos, que era maravilloso. Llegó, fíjate, es una historia muy curiosa también, la de que no tiene nada que ver con esto, eran dos hermanos, el más famoso, no sé si era Ramón, puede ser. Ramón Castillejo, ¿no? Llegó a Estados Unidos, cosa muy curiosa, y tenía ahí, yo lo he leído de su biografía, en sus bajos de su casa, que era muy grande, había hecho un auditorio. Así. Y por ahí pasaron Alicia de la Rocha, Así. Andrés Segovia, y daban recitales ahí en su casa. Era un gran amante de la Fíjate. música. Tiene una historia impresionante, desconocida también por los riojanos. Y ahora, después allí, se quedó o se vendió o lo que fuera la embajada rusa o sea, una historia muy curiosa. Y era también campeón provincial de lanzamiento de jabalina, o sea, un tío, vamos, o sea, y además operaba bien las cataratas. Encima eso, no como este. No como este gente que, fíjate tú, se hacía llamar Chevalier Oftalmiatra Real Pontificio Imperial. Esto es como cuando los títulos, o sea, se inventaban los títulos que no se debían a ninguna formación de... Sobre todo pontificio, que es pontificio... Y claro, iba por ahí la pobre gente, joder, pues se quedaba alucinada, ¿no? Este tío tiene que ser buenísimo operando. Es que el marketing siempre ha funcionado. O sea, vamos, finalizamos un poquitín con este libro de, bueno, a mencionar un poco sobre el dios Callahan, bueno, por decir así, o Callahan, sí. Digamos. Cuenta un poquitín. Bueno, esperando a Dios, es porque los músicos de la Filarmónica Berlín se referían a Karajan como Der Gott, el dios. Para él era, ¿no? Sabes que fue director vitalicio porque él aceptó la dirección de la Filarmónica Berlín a condición de que fuera para siempre. Que no fue porque al final tuvo que dejarlo por salud y murió poco después. Y esperando a Dios, ahí se cuenta una anécdota de que 3 grandes directores, Solti, Bernstein y él, se juntan una vez y Solti dice, oye, que se me ha aparecido Dios en sueños y me ha dicho que soy el mejor director del mundo. Y Bernstein dice, pues a mí en sueños a mí se me ha aparecido en persona y me ha dicho lo mismo. Y cada día les dice, yo nunca os he dicho eso. Y bueno, la verdad que no fue un director endiosado, contra todo lo que se diga, tenía un carácter muy... Pero bueno, era un hombre bastante afable, y muy gracioso cuando proyectó su lápida y dijeron que sea muy sencillita, muy poquita cosa, porque para 3 días. Sí, ¿no? Claro. Eso es una cosa muy diferente, claro. La lápida y eso era para 3 días, porque como se consideraba a Dios, vamos, una forma de hablar, pues dice, al 3er día voy a resucitar, no hace falta gastar mucho. Es que Fernando tiene un humor muy interesante, o sea, vamos, un gran escritor. Y aquí se ilustra... Bueno, esta ilustración es un fotomontaje de Carmelo Hernando, que es un gran fotomontador, que es amigo mío de la infancia y es de Aro también. Y juntos hicimos un libro que no se llegó a comercializar, en el que yo escribía, era como esto, yo escribía, los textos eran 127 personajes, yo escribía el texto y él hacía un fotomontaje. Y el de Karajan era dirigiendo a una bandada de estorninos. Sí. Y por eso hay una referencia ahí. Bueno, y luego la audición recomendada, pues Karajan dirigiendo obras de varios autores a la Filarmónica Berlín. Y con eso es la última, con eso finaliza el libro. Pues fijaros, tiene 100 historias como estas, o sea, todas maravillosas. Fijaros si es lo que decía,
todos estos libros yo siempre pienso, vamos, yo cuando los he visto he pensado, esto es una reflexión que me hago, porque yo he conocido a muchos estudiantes de conservatorio y de otras artes que a veces no tienen, o sea, se encuentran no ya sin salida, sino indecisos y que no disfrutan a veces. ¿Por qué? Porque a veces las materias, vamos a decir, son muy ásperas y repetición, tanto repetir, tocar que hay que repetir, o una historia, o por ejemplo, estética de la música, cosas que a veces no entienden de historia, que te empiezan igual con los nombres griegos y hay 6 meses con nombres griegos que no te llevan a nada, o otras muchas facetas. Todos estos libros para estudiantes de música, estudiantes de bellas artes, vamos, de todo. Estos libros lo que hacen es que crean afición. Yo lo importante que no es libro de texto, pero sí como apoyo a los libros de texto. Yo se lo diría a conservatorios, escuelas de música, escuelas de arte, porque es que lo que importa es que los estudiantes disfruten con lo que están haciendo. Y con esto se disfruta. Y también para los padres. Los padres, oye, van a disfrutar, se lo pueden regalar a los hijos, lo pueden leer ellos, porque yo disfruto enormemente, y eso que he estado toda la vida con cosas de música, también soy aficionado, y realmente es que disfrutas porque, vamos, porque lo estás viviendo. Y luego además, pues tienes, como decía, al final del libro, todas las listas en Spotify o la guía de audiciones para que lo podáis disfrutar. Y como decía, este personaje, refiriéndome a Fernando, es de Aro, pero está aquí en Logroño. O sea, no hace falta ir a buscarlo por ahí a las universidades de Estados Unidos. No, está aquí en Logroño. O sea, que podemos aprovecharnos de toda su sabiduría y de todo su interés por colaborar con todo lo que tiene que ver con la cultura aquí en La Rioja, que para eso es este canal. Personas que trabajan por la cultura aquí en La Rioja. Pues todavía hay una sorpresa, que como decía, que es un pianista aficionado y nos va a regalar con una interpretación al piano. Así que, Fernando, muchas gracias de verdad por venir, ha sido un placer. ¿Y con qué nos vas a regalar? Vamos. Bueno, pues para disipar los nervios, alguna cosa así sencillita y que no necesita la partitura delante, como pueda ser una Renosien de Satie. La Renosien número 1 de Satie, por ejemplo. Pues nada, pues mientras Fernando se va al piano, pues o sea, un saludo para todos, darle como siempre se dice a me gusta, suscribiros, etcétera, etcétera, y espero que hayáis disfrutado de esta conversación que para mí ha sido muy interesante con Fernando. Un saludo y hasta el próximo vídeo.